¿Te atreverías a enfrentarte a uno de los mitos más aterradores de México? Acompáñame en una historia real y estremecedora sobre mi encuentro con La Llorona, una entidad maligna atrapada entre este mundo y el siguiente. Lo que comenzó como un simple viaje se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Descubre cómo sobrevivía al aterrador llanto en medio de la noche y el ritual que podría liberar su alma atormentada. Esta es una historia que no podrás dejar de ver, pero te advierto, te costará dormir después de conocer la verdad. ¿Te atreves a seguirme en esta espeluznante aventura? Hace 5 años, un amigo y yo decidimos visitar un pequeño pueblo en México llamado San Juan de las Lomas. Habíamos escuchado historias sobre este lugar, pero nada nos preparó para lo que íbamos a vivir. El pueblo, rodeado de densos bosques y montañas, tenía una atmósfera peculiar, como si algo antiguo y misterioso acechara en cada esquina. La primera noche, mientras nos instalábamos en una cabaña que habíamos alquilado, la anciana dueña nos advirtió: no salgan después de la medianoche, y si escuchan a una mujer llorar, no se acerquen. Nos reímos nerviosamente, pensando que solo era una superstición local, una de esas leyendas para asustar a los forasteros. Sin embargo, algo en su mirada nos hizo dudar. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando escuché por primera vez el llanto. Un lamento desgarrador que parecía venir del bosque cercano. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La luna iluminaba débilmente los árboles, y el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Decidí despertar a mi amigo, pero él ya estaba despierto, su rostro pálido y asustado. Contra todo sentido común, decidimos investigar. Armados con linternas, salimos de la cabaña y nos adentramos en el bosque. Cada paso parecía amplificar el sonido del llanto, y una niebla espesa comenzó a rodearnos. Sentíamos que algo nos observaba, pero seguimos avanzando, impulsados por una mezcla de curiosidad y miedo. De repente, el llanto cesó. El silencio era ensordecedor, y una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Al levantar la vista, sus ojos vacíos y llenos de dolor se clavaron en los míos. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó, con una voz que parecía surgir de lo más profundo del abismo. El aire se volvió helado, y la figura comenzó a avanzar hacia nosotros. Sentí una parálisis total, el miedo me atrapaba. Mi amigo comenzó a rezar en voz baja, pero sus palabras se ahogaban en el ambiente opresivo. La Llorona se acercó tanto que podía sentir su aliento frío y putrefacto. En ese momento, su rostro se transformó en una mueca de horror indescriptible. Recuperando el control de mi cuerpo, agarré a mi amigo y comenzamos a correr. No sabía hacia dónde íbamos, solo quería alejarme de esa cosa. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, y el llanto volvió, más fuerte y agudo, como si estuviera justo detrás de nosotros. Finalmente, llegamos a la cabaña, cerramos la puerta de golpe y nos atrincheramos en el interior. Pasamos el resto de la noche en vela, esperando cualquier señal de que la Llorona había regresado. Cuando el sol finalmente salió, la niebla se disipó y el llanto cesó. Decidimos abandonar el pueblo inmediatamente, dejando atrás nuestras pertenencias. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia el bosque, temiendo ver esos ojos vacíos una vez más. Los años pasaron, pero la experiencia en San Juan de las Lomas nunca me abandonó. Las pesadillas eran recurrentes, y siempre despertaba con el sonido de aquel llanto desesperado en mis oídos. Un día, recibí una llamada de mi amigo. Había estado investigando sobre La Llorona y creía haber encontrado una manera de poner fin a su sufrimiento. Me pidió que regresáramos al pueblo para realizar un antiguo ritual de liberación. Aunque la idea me aterrorizaba, sabía que debía enfrentar mis miedos una vez más. Nos encontramos en un pequeño hotel a las afueras del pueblo, equipados con las instrucciones del ritual y varios artículos necesarios, velas, hierbas y una antigua oración en náhuatl. La anciana que nos había advertido años atrás nos recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Ella accedió a ayudarnos, revelando que su familia había lidiado con la Llorona por generaciones. Esa noche, nos dirigimos al mismo bosque donde habíamos visto a la Llorona. La atmósfera era tan densa y opresiva como la recordaba.
Nos posicionamos en un claro, formando un círculo con las velas y colocando las hierbas en el centro. La anciana comenzó a recitar la oración y el aire se llenó de una energía palpable. El llanto comenzó a resonar de nuevo, esta vez más cerca y más desesperado. De repente, la figura de la Llorona apareció en el centro del círculo. Sus ojos vacíos miraban fijamente y su llanto era desgarrador. La anciana continuó con la oración, su voz firme y decidida. La Llorona parecía confundida, como si algo estuviera cambiando. Un viento helado comenzó a soplar, apagando algunas de las velas y aumentando la tensión. El rostro de la Llorona se torció en una expresión de angustia y rabia. ¿Por qué me atormentan?, gritó, y su voz resonó en el bosque. La anciana, sin perder la calma, respondió en náhuatl, explicando que buscábamos liberarla de su dolor eterno. La figura de la Llorona se estremeció, como si las palabras hubieran tocado algo profundo en ella. Para completar el ritual, necesitábamos un sacrificio simbólico. La anciana nos había dado un medallón, que según ella, contenía la esencia de sus antepasados. Al colocarlo en el centro del círculo, la Llorona dejó escapar un grito final, y su figura comenzó a desvanecerse lentamente. El llanto se convirtió en un susurro, y finalmente, en silencio. Cuando la figura desapareció por completo, el bosque recuperó su calma natural. La atmósfera opresiva se disipó, y una paz inusual llenó el aire. La anciana, visiblemente agotada, nos aseguró que la Llorona había sido liberada y que su espíritu finalmente podría descansar. Nos quedamos un rato en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Al regresar al pueblo, fuimos recibidos como héroes. La anciana nos agradeció profundamente y nos dijo que su familia y el pueblo entero estarían en deuda con nosotros. Dejamos San Juan de las Lomas con la certeza de que nunca más volveríamos a escuchar el llanto de la Llorona. Sin embargo, la experiencia nos dejó marcados para siempre. A día de hoy, todavía pienso en aquella noche. Sé que hay muchos misterios en este mundo que aún no comprendemos. Pero una cosa es segura, hay fuerzas antiguas y poderosas que merecen nuestro respeto. Si alguna vez te encuentras con un llanto en la noche, recuerda nuestra historia y mantente alejado. No todos tienen la suerte de sobrevivir a un encuentro con lo desconocido.